Vamos a comenzar con la continuación de nuestra serie acerca del canon. Estamos en el tema de la doctrina de la Biblia y como doctrina de la Biblia en sí mismo, nosotros hemos hablado de que este es el proceso sobre el cual nosotros hemos estado y estaremos siguiendo. El proceso donde vemos la verdad de Dios. Dios tenía hay una verdad de Dios que fue revelada, como dice 1 Corintios capítulo 2, para que nosotros conozcamos a Dios y conozcamos de su plan, su voluntad y su carácter. Pero no solamente esa revelación nosotros la vemos de dos maneras, por la creación, sino también que la vemos por medio de la inspiración de la palabra, lo que llamamos revelación especial. Esa inspiración fue dada a hombres que Dios usó en diferentes contextos de su vida y diferentes épocas y diferentes países, en diferentes lenguas, en diferentes momentos, y Dios pues inspiró a estos hombres y luego esa inspiración fue recopilada y lo que llamamos se reúne en lo que nosotros llamamos canon. Ese canon pues contiene los 66 libros que nosotros tenemos y en las últimas 3-4 semanas nos hemos enfocado en ver y entender varias cosas. Primero, cómo llegamos al canon del Antiguo Testamento, cuáles fueron los criterios que se tomaron en cuenta. Segundo, por qué no incluimos esos libros apócrifos. Y en el día de hoy vamos a tratar de cubrir entonces el Nuevo Testamento. Y luego continuaremos con la preservación, las traducciones y la parte de la interpretación, y con eso vamos a terminar la doctrina de la Biblia. Para mí este es uno de los temas cardinales, porque si nosotros no creemos que esta es la palabra de Dios, cuando empecemos a ver temas de doctrina de la salvación, la doctrina del pecado, la doctrina del hombre, vamos a luchar un poco. Si nosotros no creemos que esta es la palabra de Dios, que es suficiente, que es inerrante, que es infalible y que provee y contiene todo lo que nosotros necesitamos. Algo que voy a hacer a modo de recapitulación: nosotros vimos que hay dos perspectivas con respecto al canon. Una perspectiva incorrecta, que cree que la iglesia es la que determina el canon. Y una perspectiva correcta, que es la que establece que la iglesia es la que descubre el canon. Una perspectiva incorrecta que cree que la iglesia es la madre del canon. Nosotros creemos que la iglesia es la hija del canon. Nosotros también creemos que la iglesia es la que ministra el canon, no que es magistrada del canon. La iglesia es la que reconoce el canon y que la iglesia es el testigo del canon y siervo del canon. Y nosotros aclaramos todos esos puntos en semanas anteriores. Recuerde que usted puede ir y revisitar el canal de YouTube y ponerse al día con cada una de estas clases. También nosotros vimos con relación al Antiguo Testamento que existen 5 principios que se usan para reconocer la autoridad de las Escrituras. Y estos principios, no sé si alguno los recuerda, nosotros decíamos que las Escrituras del Antiguo Testamento fue reconocido primero porque respondía la siguiente pregunta: ¿es autoritativo? Es decir, es un libro que tiene autoridad, se autentifica, se autoproclama ser autoritativo. Segundo, si esos libros son proféticos, es decir, o apostólicos, vienen por medio de profetas o apóstoles o testimonios de los apóstoles. El tercer principio es auténtico, es decir, dice la verdad acerca de Dios y también el hombre, el pecado y la salvación. También vimos que preguntamos si también es dinámico, si viene con poder de Dios, si transforma, si produce frutos en la vida de las personas, y finalmente si fue recibido de manera colectiva por el pueblo de Dios o por la iglesia, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces, guiada por el Espíritu de Dios. Esos fueron los 5 principios. Y vimos también que el canon del Antiguo Testamento, tuvimos lo que llamábamos una serie de libros pseudoepígrafos y apócrifos, que básicamente fueron libros que fueron rechazados por todos o aceptados por algunos. Y esos libros aparecen en lo que se llama el período intertestamentario, que es este período de 400 años luego del último de los profetas hasta que aparece Juan el Bautista. Entonces, los libros apócrifos y los libros
epígrafos aparecen en ese gap, en ese tiempo donde no habían profetas, donde no habían personas que reconocieran, autentificaran o declararan, afirmaran que eso era palabra de Dios. Todo lo contrario, nosotros vimos en uno de los libros de Macabeos que se escriben en este periodo apócrifo, que es un libro histórico, Macabeos es un libro histórico, decíamos cómo esos mismos, el mismo libro de Macabeo reconocía que no habían profetas en ese tiempo, por lo tanto, automáticamente ellos sencillamente no tenían la voz de Dios en esos 400 años de silencio. Entonces, eso fue a modo de recapitular, porque duramos una semana sin reunirnos. Y ahora yo quiero que entremos en el tema del canon y en mi oración poder cubrir esto para luego entrar en otros temas que sí están en el libro que le dimos de Todos Somos Teólogos, que habla de la suficiencia de las Escrituras, de los atributos de las Escrituras. Entonces, cuando hablamos del canon del Nuevo Testamento, nosotros tenemos que primero ver un poco de la historia y cómo nosotros vemos que la iglesia se ve forzada a reconocer los libros que los apóstoles estaban circulando. Los apóstoles primero estaban vivos, eran los testigos directos, y los apóstoles en ese momento, estamos hablando de los verdaderos apóstoles, eran la fuente que autorizaba, eran la voz que validaba lo que era verdadero y falso. Recuerde que se levantaron muchos falsos apóstoles, se levantaron otros movimientos que trataban de desviar incluso a la gente de la verdad, y ellos se ven en esa realidad de tener que combatirlo. De hecho, si ustedes leen con detenimiento las cartas de Pablo, las cartas de Juan, las cartas de Pedro, Judas, usted se va a dar cuenta que tienen algo en común. Y es que ellas estaban empujando hacia afuera las falsas enseñanzas. Porque las falsas enseñanzas estaban presentes. Por la presión de estas falsas enseñanzas llegó un momento donde la iglesia dijo, ok, estos apóstoles no van a vivir por siempre y tampoco hay sucesión apostólica. Por lo tanto, tenemos que validar lo que es y ha sido dado de parte de Dios. Entonces, en el momento en que los apóstoles escriben, ellos tenían el Antiguo Testamento como canon. El hecho que el momento que Jesús está en la tierra, Jesús tiene y es formado por el canon del Antiguo Testamento, como Jesús mismo lo clasificó. Los escritos de Moisés o la ley, ¿verdad? Los salmos y los profetas. Esa categorización dejaba muy claro ya los libros que eran autorizados y inspirados por Dios, incluso validados por la misma comunidad, Jesús y los apóstoles. Ahora bien, otra cosa que tenemos que recordar es que culturalmente ellos pasaban oralmente. Era la manera como desde que el pueblo de Israel fue libertado con brazo fuerte de la esclavitud de los egipcios, Dios en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 en adelante, en el capítulo 4 también, le había recordado a ellos que ellos tenían, a los padres sobre todo, que tienen la responsabilidad de pasar a las próximas generaciones la verdad acerca de Dios. ¿Cómo se hacía eso? Bueno, era de manera oral. Ahora, trata de situarse. No había redes sociales, no había fotocopiadoras, lo único que tenían era el testimonio oral. ¿Ok? Ellos tenían copias limitadas del Antiguo Testamento que solamente se leían en las sinagogas. Y tenían las cartas que los más avanzados podían escribir. Y ese es el contexto en el cual suceden las cosas. Testimonio oral, cartas limitadas que escribían los apóstoles, pero que no todo el mundo tenía acceso, sino que era que se leían. Y usted va a leer en las cartas de Pablo, como Pablo dice, sobre todo en la carta de Colosenses, esta carta, léanla en la iglesia de la Odisea. Y la carta que viene de la Odisea, léanla en esta también. O sea, eran documentos que circulaban, pero no todo el mundo tenía acceso a esa carta. Entonces, el testimonio apostólico de Cristo era lo que circulaba en las iglesias primitivas de manera oral, ¿ok? Y de manera fragmentada en las cartas de los apóstoles. ¿Qué pasa? Estas testimonio era muy importante y era muy culturalmente muy bien validado. Por eso Pablo, yo creo que es en el versículo 6, en Primera de Corintios, que Pablo cita y le da validez al testimonio de aquellos que habían visto la resurrección de Cristo. En el capítulo 15,
cuando Pablo está hablando del testimonio de la resurrección, en el capítulo 15, una de las cosas que Pablo le da validez es justamente el testimonio. Si usted lee el versículo 6 y dice, versículo 5, se apareció a Cefas, testimonio, es Pedro, después a los 12, testimonio, y luego se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven. ¿Ok? O sea que el testimonio presencial y que luego se comunicaba de manera oral tenía mucho peso. Sin embargo, nosotros vamos a ver cómo en la medida en que la iglesia fue creciendo por medio de la predicación del evangelio, sobre todo los gentiles, nosotros vemos cómo una serie de libros y cartas entonces empiezan a ser abrazadas por la iglesia. Sobre todo lo que llamamos el testimonio y el reconocimiento temprano en la iglesia del corpus paulino, es decir, el contenido de cartas de Pablo. Cuando hablamos temprano en la iglesia, señores, aquí lo único que existían eran iglesias gentiles, ¿ok? Y quiero hacer la distinción porque la iglesia católica como iglesia instituida no estaba establecida. Los romanos en ese momento lo que estaban eran persiguiendo a los cristianos, ¿ok? 10 emperadores consecutivos estaban persiguiendo los cristianos hasta el 300, cuando Constantino finalmente, 317 por ahí, dicta el edicto de Milán y dice no más persecución. Pero de ahí hacia atrás, el testimonio que tú tienes es la iglesia corriendo y escondiéndose. De hecho, hubo un emperador llamado Dioclinacio, lo vamos a ver más adelante, que él se había empeñado incluso con destruir no solamente a los cristianos, sino también cualquier literatura cristiana. Entonces, ¿qué nosotros vemos? Que, por ejemplo, personas como Clemente de Roma, ¿ok? Clemente de Roma es considerado uno de los padres de la iglesia. Y es interesante que la iglesia, lo que es Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía y Policarpio, luego la iglesia católica lo santifica, pero la iglesia católica fue que los romanos fueron que lo mataron. No la iglesia católica, pero los romanos fueron que lo mataron. Sin embargo, Clemente él era considerado uno de los padres apostólicos. Estos tres, sobre todo Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía y Policarpio, se llamaron como los primeros padres de la iglesia porque eran discípulos de los discípulos. ¿Ok? Por ejemplo, Policarpio fue discípulo del apóstol Juan. Clemente de Roma también fue uno de los padres de la iglesia que se dice que él había sido considerado, consagrado al ministerio por el apóstol Pedro. ¿Ok? Ignacio de Antioquía, hay quienes dicen que fue también considerado por el apóstol Pablo. De hecho, en Filipenses capítulo 4, versículo 3, hace referencia a Clemente. ¿Ok? Entonces, estos que no fueron discípulos, pero sí fueron de mucha influencia, estamos hablando en el primer siglo, 88, 90 después de Cristo, ya estaban circulando y aprovechando y sacándole provecho a las cartas de Pablo y a las cartas que habían, lo que llaman el corpus paulino, como le dije, y ellos ya habían recolectado sin ningún tipo de institución, ni iglesia, no, entre ellos ya estaban circulando. Ellos habían sido, como dije, endosados, si se puede decir de alguna manera, de los apóstoles, por parte de los apóstoles, como dije, Clemente de Roma, Ignacio, también se refiere a Pedro y a Pablo. Ellos escribieron cartas también, es bueno que usted lo sepa. Ignacio de Antioquía escribió una carta a Filipenses, pero no fue inspirada porque él no fue apóstol, o no fue necesariamente endosado como apóstol. De hecho, Ignacio de Antioquía, él dice lo siguiente en una carta que él escribe a Roma. Él dice, refiriéndose a Pedro y a Pablo, mire lo que dice Ignacio de Antioquía. Él dice, no, yo no le doy órdenes a ustedes como Pedro y Pablo, porque ellos eran apóstoles. Yo, un condenado a muerte. Él mismo se consideraba inferior a los apóstoles y discípulo, pero sus cartas, las que ellos escribieron, no fueron incluidas ni consideradas como parte del canon, sino o la de los apóstoles o la que los apóstoles validaron. ¿Ok? Entonces, con relación a los evangelios, nosotros vemos
que en Lucas capítulo 1, versículo 1, Lucas está haciendo una recopilación de dos tomos, Mateo, Marcos, Lucas, de dos tomos. En el primer tomo es interesante ver cómo él dice, cómo hay una palabra que Lucas presenta que es importante para que nosotros entendamos lo que está sucediendo en la época en que Lucas está escribiendo. En Lucas capítulo 1 dice, por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. ¿Usted está leyendo lo que él está diciendo? Muchos han tratado de compilar. Había un ejercicio de tratar de reunir la información de los eventos de Jesús. Y dice, tal como nos han transmitido y mira aquí la importancia del testimonio apostólico, tal como nos han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. ¿Qué es lo que está diciendo Lucas, que está escribiendo a Teófilo? Lucas está diciendo, mira, hay gente que está recopilando la historia de Jesús, ¿ok? Piense, ubíquese en el primer siglo, ubíquese en el año 80, ¿ok? Ubíquese en el año 90. Y Lucas, que es discípulo de Pablo, está ahora recogiendo esto para un señor en Roma llamado Teófilo. Y él dice, muchos han tratado, pero mira, esto que yo estoy escribiendo, nosotros lo recibimos de los testigos oculares. Dos cosas que hay que tomar en cuenta. La importancia del testigo ocular para validar los hechos, ¿ok? Lo cual nosotros hoy no tenemos testigos oculares. Por eso yo decía en una clase que si mañana aparece una carta que escribió Pablo de Corintios que está perdida, si mañana aparece esa carta, nosotros no podemos incluirla en el canon. Puede decir muchas cosas bonitas, pero no hay un apóstol hoy de la época que valide que esa es la carta o que valide lo que dice ahí. Pero yo quiero que usted vea cómo Lucas hace ese razonamiento. Él ha recibido de testigos oculares y él está entonces copilando también inspirado por Dios. Y es la primera referencia a uno de los 4 evangelios también. Nosotros lo vamos a encontrar en una serie de cartas que circulaban, que se llamaba el Didache. Yo le he hablado de eso, Didache, que esas cartas circularon entre el 65 y el 80 después de Cristo. ¿Y qué era el Didache? Usted lo puede buscar en internet y lo va a encontrar. Eran un grupo de enseñanzas considerada se le llamaba a sí mismo, enseñanza de los 12 apóstoles. Aparentemente una serie de cartas que circulaban entre los apóstoles. ¿Ok? Y que ellos básicamente usaban para la instrucción o para tener referencias generales de cosas, pero no fue incluida dentro del canon tampoco. ¿Por qué? Porque ofrece más información extrabíblica sobre instituir cosas que la vida, y no tiene necesariamente un único autor. Entonces, nosotros vamos a ver que tiene un valor muy importante el Didache. Usted puede ver cómo lo que dice el Didache, nada de lo que dice el Didache contradice lo que dice la Biblia, pero en el Didache sí aparece y hace referencia a uno de los evangelios. Dice el Didache, como dije, a finales del siglo I, dice a los hermanos, no oren como los hipócritas, sino como el Señor mandó en su evangelio. ¿A cuál evangelio se estará haciendo referencia? Probablemente a Mateo 6 y el Sermón del Monte. ¿Ok? Porque en el Mateo 6 es donde él habla de cómo orar y habla incluso de que oremos no como los hipócritas. O sea que ya el Didache, estamos hablando en el 65, aquí no hay iglesia. ¿Y por qué hago el énfasis? Justamente porque la iglesia tradicional dice que ella fue la iglesia está por encima de la Biblia porque ella es la que descubre el canon. O la que, como nosotros dijimos anteriormente, en una de estas diferencias, que es la que determina el canon. Y nosotros queremos que veamos cómo no es así, sino que ya desde antes. El Evangelio de Juan ya existía a finales del siglo I. Recuerden que Juan es el último de los apóstoles en morir. Él muere expatriado en la isla de Patmos, donde escribe el libro de Apocalipsis. Y ya él había escrito también su Evangelio. Hay una carta, como dije, que Ignacio escribe a la iglesia de Filadelfia.
también, no yo dije Filipenses, es de Filadelfia, que hace referencia al Evangelio. Papías también, otro de los padres de la iglesia, hace referencia también al Evangelio de Mateo. Es decir, que para el primer siglo, la iglesia bajo persecución, teniendo solamente la transmisión oral como la principal fuente, nosotros vemos que los discípulos de los discípulos, que son los padres de la iglesia, ya estaban haciendo referencia de un compendio de libros que circulaba en medio de ellos. ¿Ok? Y ese compendio de libros eran libros que eran autorizados por los apóstoles o endosados directamente por los apóstoles. Por lo tanto, tuvo entonces el valor para la iglesia. Pero llegó un momento donde la iglesia entonces se ve en una situación de ahora fijar una posición con respecto a cuáles libros eran y cuáles libros no eran. ¿Por qué? Bueno, varias razones, aquí le doy la razón de la recolección. Primero, ya los apóstoles empezaron a morir. ¿Ok? Recuerde cómo dice Pedro en su segunda carta, que muestra, la segunda carta de Pedro, él muestra un énfasis mayúsculo en informarle a quien él escribe de que él no va a vivir por siempre. Por lo cual no hay sucesión apostólica. Por lo tanto, Pedro ni ninguno de los apóstoles transfirieron su autoridad apostólica. Por eso el Papa no es un apóstol. Por eso es que nosotros no vemos ninguna figura apostólica, porque no hay sucesión apostólica. Los apóstoles tenían que cumplir con ciertos requisitos y una de ellas era tener un encuentro real con Jesús. Abigail, dígame. Usted usa la palabra clave, se autoproclama. Se autoproclaman. No son apóstoles. Y no solamente que no son apóstoles, si usted observa detenidamente, la mayoría de esos apóstoles están muy lejos del evangelio. Ellos son el centro, usualmente hacen todo para su propia gloria. Y Pablo en Corintios habla de estos falsos apóstoles también. O sea, y no es solamente de esta época, siempre han existido falsos apóstoles. Pero como dice Lucas, que recibe de testigos oculares, él sabe que las referencias son testigos o personas que hayan tenido hayan sido testimonio de primera mano. Entonces los apóstoles, cuando Pablo escribe eso en Efesios capítulo 2, creo que el versículo 20, Pablo está haciendo referencia justamente al fundamento de la iglesia. Y él está hablando y está poniendo los dos pilares sobre el cual la iglesia arranca. El fundamento de los apóstoles, Nuevo Testamento, y profetas, Antiguo Testamento. ¿Ok? Es pensando en eso. Él está haciendo un recorrido de cómo las cosas han ido sucediendo. Constituyó algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. Él está haciendo trazando básicamente todos los componentes que Dios ha usado para la edificación de su iglesia a través de la historia. No es del vacío, sino que hubo una temporada con profetas, una temporada con apóstoles, y ahora tenemos evangelistas, tenemos predicadores y todo lo demás. Ok. Entonces, los apóstoles estaban, gracias por tu pregunta, los apóstoles estaban ya falleciendo. Empezaron a aparecer escritos falsos también, que pretendían ser llamados apostólicos. También apareció un señor que le hizo mucho daño, se llama Marción, y el marcionismo, con una serie de herejías primitivas. Y lo de Marción, Policarpio, recuerden que Policarpio fue discípulo de Juan, el último discípulo que murió. Ok, Juan, el discípulo amado, Juan, el que estuvo en la cruz, Juan, el que escribió el Evangelio de Juan. Policarpio fue discípulo de Juan. Policarpio llamó a Marción el primogénito de Satanás. ¿Por qué? Porque él se había dado a la tarea de querer reescribir la idea acerca de Dios. Y básicamente él decía que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Él quería poner a un Dios solamente bondadoso. Eso no es nuevo, lo que usted ve ahora, que hay gente que quiere suavizar a Dios. Y que por lo tanto Dios no es un Dios
que está irado con el pecador y nada por el estilo. Él quería tener también, Marción, su propia versión del Evangelio y él quería selectivamente agarrar las cartas de Pablo y sacar de las epístolas de Pablo cosas selectivas. Él quería solamente un Dios bondadoso, él quería un mensaje inspiracional y una Biblia que eliminara todas las partes incómodas donde dice que Dios está airado con el impío o que hay infierno. Entonces imagínese esto, la misma época, ¿ok? Ahora usted, ya los discípulos murieron, pero usted tiene discípulos de los discípulos. Y aparecen gente con personalidad, con carisma, con talento, son buenos persuadiendo gente, como aparecen en este tiempo, mostrando una versión más light de Dios. ¿Ok? Y tomando y dejando de la Biblia lo que le acomoda a su propia versión de Dios. Entonces, este señor parece que hizo mucho daño porque es justamente por estos falsos apóstoles que se están levantando, el boom que el cristianismo está teniendo, y tener a una persona como Marción y el marcionismo tomando auge en medio de la iglesia, y además Diocleciano, el emperador romano, persiguiendo los escritos sagrados. No solamente persiguiendo a los cristianos, sino estos escritos sagrados. Entonces tenemos un emperador, una autoridad, el emperador romano. Los romanos seguían siendo la fuerza más o la nación más poderosa en ese momento, el imperio más poderoso. Tenemos también voces que se levantan, que están minando la iglesia, proclamándose a otros, proclamándose apóstoles. Y tenemos una figura que ha levantado un movimiento que se llama el marcionismo, que viene con un evangelio diferente. Esto trajo como resultado entonces que se desarrollara el Nuevo Testamento. Y que dijeron, bueno, aquí tenemos que nosotros ponernos de acuerdo y vamos a cerrar este asunto. No le podemos dar brecha al enemigo. Y algo que dijimos en clases anteriores, yo quiero recordar y traer otra vez. A todo esto, recordemos que nosotros tenemos un Dios soberano, quien es que celosamente también está cuidando su propia palabra. Una de las razones por la cual más yo confío que esta es la palabra de Dios y descanso en que esta es la palabra de Dios, hermanos, es porque Dios es soberano y Dios es quien ha protegido su palabra a través de los siglos. No existe, como hemos dicho, un libro más atacado, un libro que esté más en la lupa de los críticos, de los ateos, de los gnósticos, agnósticos, de los religiosos que la Biblia. La Biblia ha sido el libro más atacado, ha sido el libro más rebuscado, tratando de buscarle falta para tratar de quitarle autoridad y consecuentemente remover toda la verdad de lo que dice acerca de Dios, incluyendo lo que hoy celebramos, la resurrección de Cristo. Ok, entonces, ¿qué pasa? El canon mismo del Antiguo Testamento, ahora mire esto, anticipa que vendría un canon del Nuevo Testamento o una colección de libros del Nuevo Testamento. Alguien que busque Deuteronomio, yo voy a buscar Juan, y alguien que busque Hebreo también, para que veamos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que hay yo creo que fue, no recuerdo, creo que fue Mahatma Gandhi, no, o un líder hindú, no tengo bien dado el nombre, que le dieron a leer el Antiguo Testamento. Y cuando él terminó de leer el Antiguo Testamento, él dijo que ¿dónde está la segunda parte? No estamos hablando de una persona que tenía conocimiento de la fe cristiana ni judío cristiana tampoco. Entonces, ¿quién tiene Deuteronomio? Léalo fuerte, 18, del 15 al 19. 18, del 15 al 19. ¿Quién lo tiene? Mm.
Ok, ahí nosotros vemos a Moisés, que recuerden, Moisés sabe ya que él no va a entrar a la tierra prometida, y Dios diciéndole, prometiéndole a Moisés que iba a venir un profeta mayor que él, que iba a levantar dentro de sus hermanos y que el pueblo lo iba a seguir. Usted agarra todo el Antiguo Testamento y usted no va a encontrar ningún profeta mayor que Moisés. De hecho, Moisés es la figura más importante del Antiguo Testamento. ¿Y a quién Dios levanta? A Jesús. Lo cual ya en el Antiguo Testamento estaba mirando hacia adelante este profeta que iba a traer una palabra de Dios y que esa palabra que iba a traer también iba a tener que ser considerada y seguida. De hecho, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, que es probablemente un texto que nos ayuda a confirmar eso, dice el autor de Hebreos: Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos por medio de los profetas, en los últimos tiempos nos habla por medio de Jesús. En Juan capítulo 1, versículo 14, ¿qué es lo que dice? Y aquel verbo se hizo carne y habitó en medio nuestro y vimos su gloria. Entonces usted entiende cómo desde la antigüedad ya se estaba esperando una voz profética que iba a ser más importante que el mayor de los profetas del Antiguo Testamento, que es el profeta Moisés. Entonces, ¿qué nosotros vemos? Toda la historia de Moisés, por ejemplo, la redención de Egipto por mano de Moisés, un mediador de un antiguo pacto. Y nosotros vemos que esa redención y esa liberación del pueblo de Israel era una sombra de la liberación que iba a traer Cristo. Nosotros vemos los símbolos representados en la redención anterior, el sacrificio de un cordero sin mancha de un año, que iba a ser degollado, iba a ser dado en expiación, y que la sangre de ese cordero iba a ser puesta en los dinteles de la puerta, y esa sangre en los dinteles de la puerta iba a librar al pueblo de Israel del ángel de la muerte. Eso apuntando a Cristo y a la redención que Cristo nos da, de que en Él ahora y por medio de su sangre no solamente somos libres de un cautiverio físico, que el cual apuntaba a un cautiverio mayor, que es la esclavitud del pecado. Nosotros vemos cómo la redención del pecado por mano de Cristo, el Logos hecho carne, también provee también un nuevo pacto, un mensaje que ahora nos iba a traer salvación por medio de la obra de Cristo. Entonces el Antiguo Testamento estaba anticipando y presupone un Nuevo Testamento. No es en el vacío, no es en la nada. El Nuevo Testamento no aparece de la nada. De hecho, si hay un trabajo que Mateo hace diligentemente, es exponer diligentemente que Jesús cumple todo el Antiguo Testamento. Jesús lo cumple a la cabalidad. Entonces usted ve en el Antiguo Testamento un mediador, Moisés; en el Nuevo Testamento otro mediador superior a Moisés, que es Jesús. Usted ve dos pactos, un antiguo pacto; en el Nuevo Testamento un nuevo pacto. Justamente en esta semana celebramos el establecimiento del nuevo pacto, cuando Jesús parte el pan por primera vez y dice: este es mi cuerpo que es partido por vosotros. Cuando Él toma la copa y dice: esta es la sangre que ha sido derramada por ustedes. Y Él en esa cena, en el aposento alto, Él dice: este es el nuevo pacto en mi sangre, lo cual está reemplazando el pacto de la ley que existía anteriormente. Entonces hay dos cánones: el canon del Antiguo Testamento, donde está la ley, y el canon del Nuevo Testamento, donde está la verdad y la gracia, o la gracia y la verdad. Entonces eso lo vemos complementario. Juan resalta eso cuando él dice que nosotros vamos a ver que la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo pacto en una de sus cartas. También, no solamente nosotros vemos que el Antiguo Testamento presupone un Nuevo Testamento, sino también que vemos a los apóstoles dando testimonio de que Cristo es nuestro nuevo también testamento. Cristo comisiona a sus discípulos para llevar y proclamar sus enseñanzas. ¿Cuáles enseñanzas? La que Jesús había dado también. Por lo tanto, en la gran comisión, los apóstoles están diciendo: nosotros estamos llamados a proclamar las enseñanzas de Jesús. Y esa enseñanza de Jesús, ¿dónde la tenemos? En el Nuevo Testamento. Recuerde que Jesús le dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
¿Y qué dice después? Enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. ¿Ok? Esas cosas que Jesús mandó son las que tenemos en el Nuevo Testamento. Y son las que Él comisionó a los apóstoles a continuar expandiendo. Y también Cristo les prometió en la tierra, Cristo le prometió a los apóstoles que el Espíritu Santo iba a venir y que lo iba a guiar a toda verdad y que le iba a recordar todas las cosas. ¿Para qué? Para que ellos continuaran proclamando, enseñando esas verdades. Por lo tanto, Jesús mismo dice, miren, lo que ustedes van a escribir, ustedes no lo van a escribir de su cuenta. El Espíritu Santo va a venir y Él los va a guiar. Y no solamente los va a guiar, Él les va a recordar. Así que cuando Juan está escribiendo, cuando Mateo está escribiendo, usted tiene la garantía de que se está cumpliendo lo que Jesús dijo que iba a suceder cuando el Espíritu Santo viniera. Por lo tanto, ellos no escribieron de que, ok, vamos a ponernos, ¿y qué? No, no, no. Ellos iban a escribir y a recibir lo que Dios había dado. Así que no solamente nosotros vemos que hay un Antiguo Testamento que presupone un Nuevo Testamento, no solamente vemos a los apóstoles dando testimonio, sino también Cristo mismo diciendo que ellos iban a recibir la ayuda del Espíritu Santo, lo cual es la tercera persona de la Trinidad. También vemos cómo el testimonio y la proclamación apostólica se convierte en el canon. Vamos a Hebreos capítulo 2. Yo quiero que usted o tome nota de esos textos para que luego los revisite o que luego vaya a los videos de YouTube y también vuelva y los revisite como usted quiera. En el capítulo 2 de Hebreos, él dice, por tanto, debemos de prestar mucha más atención. Escucha lo que está diciendo el autor de Hebreos. A lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad? ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? No pueden dejar de prestar atención a lo que los apóstoles nos han dicho. Lo que los apóstoles nos están diciendo tiene suma importancia. Es también algo similar lo que dice Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 1 y 2. Pedro dice, amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales como recordatorio despierto en vosotros un sincero entendimiento. Mire por qué Pedro está escribiendo la segunda carta. Para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas, Antiguo Testamento, y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. ¿Lo ve? Los dos pilares. ¿Usted lo ve? Pedro le está diciendo, ustedes tienen que recordar, y le estoy escribiendo, y esa es la segunda carta que le escribe. Ya él sabe que va a morir, incluso lo dice en esa segunda carta. Yo sé que voy a morir. No hay sucesión apostólica. Así que yo quiero que ustedes recuerden las palabras que los profetas dijeron, Antiguo Testamento, y la palabra dada por los apóstoles, Nuevo Testamento. ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Qué está haciendo Pedro? Señores, Pedro está poniendo al mismo nivel la palabra de los profetas con la palabra de los apóstoles. No solamente lo dice ahí, sino que en el capítulo 3, más abajo, que él dice, lo hace con Pablo, no deja fuera a Pablo. Versículo 15, considerar la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas, habla en ellas de esto, él habla de esa salvación. Aclaramos que Luli hizo una muy buena pregunta hace unos domingos atrás con respecto a eso por la traducción de la Biblia Reina Valera. Y dice, así como en todas sus cartas habla en ella de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como tuercen el resto de las escrituras. El resto de las escrituras. Pedro está poniendo al mismo nivel las cartas de Pablo, que la compara con el resto de las escrituras. Y estamos hablando de apóstoles que sabían muy bien el valor de la autoridad del Antiguo Testamento, pero que ahora ellos estaban completamente convencidos de que lo que ellos habían recibido de parte de Dios
tenía igual autoridad. Rodrigo. Mm. Bueno, la pregunta de Rodrigo es, ¿por qué los judíos no creen en el testimonio de Jesús, verdad? Sí. Sí. Ah, hay varios componentes. Primero, te, te voy a dar el componente de la interpretación y de sus expectativas. O sea, ellos hacen una interpretación en tiempo de Jesús, básicamente. Ellos declinan a Jesús porque ellos no concibían que el Mesías pudiera morir en la cruz, mucho menos morir. Ellos estaban esperando un Mesías, un Salvador que los librara de una opresión que ellos se encontraban, que eran los romanos sacándole impuestos a la máxima expresión. No solamente los romanos le estaban sacando los impuestos, sino que también los romanos eran quien controlaban incluso muchos de sus rituales y orden. Los romanos, si querían parar el templo, paraban el templo. Si los romanos hubiesen querido, y de hecho posteriormente eso es lo que sucede cuando empieza la persecución. Entonces, ellos estaban esperando ese líder militar que los liberara. Y Jesús no vino a traer una liberación militar, porque ya Jesús lo hizo, ya Dios lo hizo en el Antiguo Testamento con Moisés. Segundo, ellos no entienden, como dije, que Jesús fuera a morir, y mucho menos en la muerte más vergonzosa que existía, que era la muerte de la crucifixión. Isaías, todavía hoy ellos tienen una dificultad con la interpretación de Isaías. De hecho, hay quienes dicen que los judíos en la sinagoga saltan Isaías 53 porque se parece mucho a ese Mesías Jesús. Pero hay un componente también de la soberanía de Dios, que suena difícil decirlo ahora y lo entenderemos más cuando hablemos de la elección, de la doctrina de la elección. Y es que literalmente su corazón está endurecido. Su corazón está endurecido por el tiempo que dice Romanos se cumpla un tiempo de endurecimiento. Abigail. Sí. Nada que ver, nada que ver. Si usted va a Israel hoy, usted va a encontrar que incluso dentro de los judíos hay judíos que se clasifican que solamente son judíos de la Torá y no creen en lo demás. Sí, ahora hay una serie de charlatanes que no tienen otro nombre, no lo digo de manera despectiva, no tienen otro nombre, son charlatanes que están usando la raíz hebrea para manipular a mucha gente y engañar a mucha gente. Sí. No, 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 ellos no tienen Nuevo Testamento y siguen esperando el Mesías. Ellos siguen esperando el Mesías, ellos esperan una reconstrucción del templo. Recuerden que el templo se destruyó en el 70 más o menos, luego de que Nerón mismo, bueno, hay varias teorías, pero ellos, con la destrucción del templo, y esto es importante, no solamente termina la adoración en el templo, sino que también mucho de esas prácticas o líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, mucha de esa gente desaparecen. ¿Ok? Y eso trae como consecuencia una dispersión que vino a raíz de la persecución. Imagínate, tú tienes 10 emperadores, uno detrás de otro, que están persiguiendo, bajo el gobierno de los romanos, están persiguiendo a los cristianos. Los judíos cristianos se esparcieron por todo el mundo. Ahora, hay judíos que creen en Cristo y han venido al conocimiento de Cristo. Hay judíos que se llaman judíos mesiánicos y han considerado justamente en Jesús el cumplimiento de muchas profecías, pero hay judíos que no. Y tú hablas con ellos y tú te das cuenta que no hay manera que entren. Y tú le puedes citar profecía tras profecía del Antiguo Testamento que se cumple en Jesús. Y ellos dicen, no, pero eso no se refiere a eso. No, pero eso no se refiere a aquello. Porque, pero que eso nos recuerda, hermano, nos recuerda lo mismo, que la salvación es por gracia. La salvación es un regalo inmerecido y que Dios abre los ojos del pecador cuando Él soberanamente lo desea. Ok, entonces vemos cómo el testimonio de los apóstoles. ¿Alguien me levantó la mano? No sé si me quedó alguien. Ok, Rita.
Mm, ujú. Ellos todavía creen en la salvación por ley, lamentablemente. Y por eso tú ves a muchos tratando de cumplir con la ley. Am, y es imposible. Sobre todo, todos los días de tu vida. Porque el problema de la salvación por la ley es que tú tienes que ser perfecto todos los días de tu vida. Y eso es una improbabilidad, imposibilidad. No, ellos pueden respetar a los cristianos, pero creen que estamos equivocados. Ellos están esperando el Mesías, como decían, que va a restaurar el templo y que lo va a librar a ellos y que va a traer paz a todo a todo el mundo, en las naciones. La verdad, hermanos, nosotros a veces vemos a los judíos y pensamos cómo ellos pudieran rechazar al Mesías. Hermano, pero si no es por la gracia de Dios, usted sabe que es una gracia de Dios incluso que usted naciera en una casa, aunque sea católica o en este lado del mundo, es una gracia de Dios. Es una gracia de Dios. Pero imagínese usted, bueno, David no está aquí, que representa a Argentina, para no tomar a Argentina como ejemplo, pero vamos a poner, déjame tomar mi propio país, este pedazo de isla, República Dominicana. Imagínese que Dios decide usar a la República Dominicana como su pueblo. Hermano, eso me llenaría a mí de mucha arrogancia. ¿Sí o no? Que yo diga, este es el pueblo de Dios. Aquí fue que Dios reveló. Aquí fue tener una dosis muy grande de humildad para que eso no se le vaya a la cabeza. Y que de generación en generación usted tiene y hace la excavación arqueológica y tú dices, mira, tal como lo dice la Biblia. Mira, y aquí está también esta nación, tal como lo dice. Y aquí fue con y aquí fue donde David. Y mira el templo, que es una réplica de la réplica que hizo Salomón, que luego lo destruyeron los babilonios, y que luego un emperador, y que luego Zorobabel y Esdras levantaron, y los muros que Nehemías levantó. Es aquí que están. Y que luego vino Nerón un emperador romano y lo puso más o menos bonito, y que luego, es aquí donde están. Ahí está la tierra de Dios, hermano. Pero los dominicanos que no creemos que Dios vive en Dominicana. Nosotros decimos, Dios está en toda parte, pero vive en Punta Cana. Eso decimos nosotros. Y Dios no está, estamos muy lejos de Israel. Ahora imagínense que usted haya nacido en Israel y que usted recibió esa ley. Y que usted tuvo maestros que por tiempo le desviaron de la ley, que era supuestamente la voz de Dios. La verdad que cuando uno mira, por eso yo creo que nuestro llamado es orar y a la vez también atesorar lo que Dios nos ha dado. Pero nos miran como si estuviéramos en el error. Nos miran hermana Telma, Luis y Antonia. Telma. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 9. No lo digo yo, lo dice Pablo, lo dice el Señor. Es triste. Pablo dice eso. Yo quisiera ser anatema. Pablo dice, yo quisiera por mi gente, de mi sangre. Y Pablo ahí explica el tema de la elección. Cuando llegamos a la doctrina de la elección, vamos a revisar ese texto. Luis y Antonia. Y avanzamos. Completamente. Ujú. Lo tiene ahí como un testimonio. Lo tiene ahí como un testimonio. Y Dios tiene todavía promesas que nosotros no debemos de obviar, que la Biblia también da. Pero sí es un Dios soberano. Y hay algunos académicos que entienden que siempre ha sido el comportamiento del pueblo de Israel. O sea, cuando el tiempo de los jueces, Dios levantaba un juez, libertaba a la nación, ellos volvían, pecaban y se iban a detrás de otros dioses paganos y Dios volvía. Ellos rechazaron a Jesús, al Hijo de Dios, al Mesías. O sea, lo tuvieron en medio de sus calles y lo rechazaron, lo crucificaron. Es lo que Pedro le dice en Hechos capítulo 2. Ustedes agarraron a Jesucristo y lo crucificaron.
pero Dios lo resucitó entre los muertos, dice Pedro en el sermón de Hechos capítulo 2. Cuando entremos al tema de la elección, que yo sé que muchos de ustedes tienen muchas expectativas con ese tema, pero van a tener que esperar un poquito más. Vamos a revisitar esos versículos. Peter. Bueno, eso no es lo que dice la Biblia. Contradeciría entonces, Peter dice que él ha escuchado a algunos pastores que dicen que Jesús no volverá hasta que todos los judíos no crean en Jesús. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia lo que dice en Mateo 24 es que Él va a volver cuando el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Eso es lo que dice. Entonces, esa es una interpretación que pudiera atentar contra la palabra misma de Jesús. Sí, no, eso no, no tiene como asidero bíblico. Hermana Corina. No sabía. No me sorprendería. Sí. Corina dice que hay una ley que aparentemente se está sometiendo para no predicar el evangelio en Israel. Déjeme decirle algo, mi mamá fue a Israel hace unos años, yo quiero ir a Israel en algún momento, está en mi bucket list, pero cuando mi mamá fue, una de las cosas que más me llamó la atención fue lo siguiente, el guía turístico le dijo, yo soy judío, no soy cristiano, y no intente de evangelizarme. Pero lo que más le llamó la atención a mi mamá fue que el guía turístico a toda la información de Cristo. ¿Entiende? Toda la información, desde su nacimiento, y te lo va recitando. Y mi mamá, que yo le he dicho que es una evangelista natural, no me evangelice. Aquí todos los turistas que vienen de Occidente quieren evangelizarme. Yo soy judío. Entonces tú te das cuenta, puedes mantener la información y no ser salvo. Hermano, yo tengo que avanzar. Antonia, y después. Resurrección. Ujú. Sí, hay una doctrina incompleta. ¿Cuál es? La posición. La posición de los judíos ante la resurrección. Por la corriente, recuerda que existía en el tiempo de Jesús, existían dos corrientes, los fariseos y los saduceos. Ok, los saduceos no creen en la resurrección. Y cuando Jesús los confronta, Jesús le habla de la resurrección. Y los fariseos sí creían en la resurrección. O sea que tú vas a tener judíos que sí creen en la resurrección y vas a tener judíos que no creen en la resurrección por la escuela que ellos vienen. ¿Ok? Entonces hay judíos que sí, hay judíos que no. Los que son de la corriente de los fariseos creen que sí hay resurrección. Los que son corrientes saduceos creen que no hay resurrección. ¿Ok? Bueno, entonces hemos visto cómo el Antiguo Testamento presupone un Nuevo Testamento, cómo el testimonio de los apóstoles, cómo Jesús mismo también daba testimonio de que ellos iban a recibir una dirección de parte del Espíritu Santo para escribir el Nuevo Testamento, cómo ese testimonio apostólico ha sido registrado en las Escrituras. Vamos a Juan capítulo 20, versículo 30. Es un texto también donde el apóstol Juan dice un comentario muy interesante. Dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. O sea, usted ve el testimonio registrado. Pero estas se han escrito, mire aquí el valor que el apóstol Juan le da a sus escritos. ¿Ok?
el apóstol Juan le da valor autoritativo a sus escritos cuando él dice, pero estas se han escrito para que crean en Jesús, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. No sé si usted está viendo el valor y el peso que el mismo apóstol Juan le está dando a sus propios escritos. El apóstol Juan en pocas palabras está diciendo, mire, si usted cree y si usted la lee, usted va a creer en Jesús. Y al creer en Jesús van a tener vida eterna. Se le está dando una autoridad a los escritos que él acaba de compilar. Él está cerrando el Evangelio de Juan. Esas son las últimas palabras ya cerrando el Evangelio de Juan. Por lo cual habla mucho de ese testimonio apostólico y esos demás textos que usted tiene. Entonces, cuando nos acercamos al canon del Nuevo Testamento, vamos a tener libros en el Nuevo Testamento que son aceptados por todos y libros también, como en el Antiguo Testamento vimos, que no son aceptados por nadie. Los libros del Nuevo Testamento que son aceptados por todos son los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Recuerde que tanto Lucas como Juan fueron discípulos de Pedro, pero no discípulos solamente. Ellos caminaron con Pedro y Pablo, ellos anduvieron con Pedro y Pablo, ellos estuvieron en la cárcel. Entonces ellos, si se puede decir, recibieron la información para escribir, sobre todo Marcos de Pedro y Lucas de Pablo. De hecho, si usted lee Hechos, que es el segundo tomo de Lucas, usted se va a dar cuenta que Lucas transiciona en la narrativa y muchas historias ya después que aparece Pablo, él empieza a decir, y nosotros zarpamos, y nosotros fuimos a la iglesia, y él empieza a incluirse. De ser un narrador descriptivo, él pasa a ser un actor dentro de la narrativa. Los libros, los libros históricos hechos de los apóstoles, tenemos 14, 13, pongo Hebreos en signo de interrogación, porque no hay un consenso si lo escribió Pablo o otro apóstol. Hay quienes dicen que fue Apolos. La razón por la que se le atribuye a Pablo es por el perfecto, si se puede decir perfecto, o el agudo y profundo conocimiento del Antiguo Testamento que se ve en Hebreos, donde todos los elementos del Antiguo Testamento lo contrasta con la persona de Jesús. Y esa manera, y también porque en la despedida incluye a Timoteo, una serie de personas. Pero, anyways, estas son las cartas que también son aceptadas por todas. Están las 7 epístolas universales, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas, y profético tenemos a Juan. Algo interesante es que el libro de Santiago, que fue el hermano físico de Jesús, cuando digo medio hermano de Jesús, es decir, hijo de María, que luego fue nombrado apóstol también, y vivió con Jesús y dio testimonio porque él vio a Jesús. Él de ser un incrédulo terminó creyendo en Jesús. Martín Lutero tuvo luchas con ese libro, con el libro de Santiago. Y Martín Lutero en un momento quería que sacaran a Santiago de los libros. ¿Por qué? Por una incorrecta interpretación, para que usted entienda, de lo que Santiago presenta, que Lutero, al ser abrumadoramente convencido por la salvación por gracia, cuando lee Santiago que dice que tu salvación sin obra es muerta, si tu fe sin obra es muerta, él entiende que Santiago estaba presentando una salvación por obras, y eso no es lo que Santiago presenta. Pero para que ustedes sepan que en un momento esa carta estuvo en el lente porque una interpretación y algo que nosotros tenemos que entender es el momento histórico en el que Lutero estaba viviendo. O sea, su vida estuvo casi a la muerte de que lo quemaran, justamente por defender y abrazar y promover lo que había visto en la escritura de la salvación por obras. Entonces, dígame. No, Corinto está aquí. ¿Cómo? Ah, 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 ah.
Sí, no, no, el primero y segundo. La pasa que no le voy a poner primero y segundo, sino que le pongo el número al lado para ahorrar tinta. Entonces tenemos el libro profético de Apocalipsis que escribió Juan. Entonces, tenemos esos evangelios que son la primera promesa de los apóstoles. Tenemos las epístolas, esa segunda promesa. Y tercera promesa, Apocalipsis y algunas secciones escatológicas que encontramos en Tesalonicenses, en Mateo y todo lo demás. Ahora bien, no puedo cerrar esto sin también advertirnos y de algunas falsas literatura que también circularon y que fueron rechazados por todos, ¿ok? Son legendarios las cartas que surgieron, que contradicen mucho incluso de lo que los apóstoles habían enseñado. Algunos de estos escritos, algunos entienden que tienen un valor histórico, sobre datos, sobre todo sobre acerca de María, la madre de Jesús, la niñez de Jesús. Algunos inventaron algunas historias también. Sin embargo, aquí le presento una lista. El Evangelio de Santiago, el Evangelio de Pablo, el Evangelio de Pedro. Recuerde que en la época de los padres de la iglesia se levantaron muchos escribiendo en nombre de estos apóstoles, pero los apóstoles habían muerto ya. Entonces, si los apóstoles habían muerto, ¿quién validaba que esa carta era de ellos? ¿Quién validaba que ese evangelio le pertenecía a ellos? No había nadie que lo validara. El Evangelio de Nicodemo, yo me gustaría leer el Evangelio de Nicodemo, debe ser interesante, ¿verdad? Basado en Juan 3. El Evangelio de Hebreo, el Evangelio de María, Hechos de Juan, Hechos de Pedro, Hechos de Andrés, Evangelio de Tomás, Historia de José, Epístola de los Apóstoles, Apocalipsis de Pedro, Apocalipsis de Pablo. Algunos de los libros que se llaman pseudo epígrafos, es decir, todos los rechazaron, nadie aceptó esto. Y me imagino que en algunas bibliotecas, usted lo puede googlear y probablemente encontrar en internet. Lo interesante de muchos de esos libros es que datan de una fecha muy lejos de la existencia de estos autores. ¿Ok? Por ejemplo, usted lee el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Bueno, todos los datos apuntan a que ese manuscrito data de 30, 40, 60, 80, los libros del Nuevo Testamento, 60, 70, 80 años después de Cristo, después de los eventos de Cristo. Para que usted tenga una idea, mi papá tiene 86 años. Mi papá vivió la época de un dictador llamado Trujillo, que hace más de 60 años que ya no vive. Pero yo me puedo sentar con mi papá y él contarme de cosas que él vivió de fuente primera. Así como la resurrección de Cristo sucede, muchos de los evangelios y de las cartas que tenemos son de 30, 40, 50, 60 años después del evento. Lo cual, como dice Pablo en 1 Corintios 15, data de autores que tuvieron vivos y que pueden testificar de eso. Y eso no lo tiene ningún libro histórico, créanme. Hay libros que alguna gente acepta, que le llaman apócrifos, porque datan de estos años y contienen información histórica importante, pero no fueron validados y cumplieron con los criterios que le presentaba. Por ejemplo, hay una homiliada de Clemente muy interesante, no dice nada que contradice la escritura. El pastor de Hermas es una escritura interesante también, no contradice nada. La epístola a los laodicenses aparece en el siglo IV, 300. A la epístola de Policarpio a los filipenses. El Didaque también, de la cual le hablé, información importante, histórica, que algunos aceptan, pero no la incluyen dentro del canon. ¿Ok? Yo he leído el Didaque y hay mucha información interesante, hasta del bautismo, por ejemplo, cómo habla de que el bautismo, ellos primero consideraban que debía ser en agua que esté corriendo, es decir, un río. Si no hay agua que esté corriendo, entonces busquen algo donde tenga agua. Y lo van descalificando, lo van
poniendo en escala de prioridad. Y al final dice, si no hay nada de esto, entonces salpiquen. Al final es la última opción. Súper interesante, eso lo habla el Didaque. Entonces, déjeme terminar la clase con estas conclusiones y nos vamos, no corriendo porque hay que bajar escalera y no caemos todos en el ascensor, ¿verdad? Pero, rapidito. Primero, el Nuevo Testamento es eminentemente apostólico y profético. Ahora, ¿qué de Marcos, Lucas, Judas y Santiago? ¿Ok? Marcos, como dije, es discípulo de Pedro. Su evangelio fue supervisado por Pedro mismo. Dice Eusebio que Marcos fue el intérprete de Pedro. Probablemente Marcos tenía un nivel académico mayor que Pedro y Pedro lo usó para dictarle y hablar con exactitud. Lucas era, como yo dije, discípulo de Pablo y colaborador de Pablo, quien se cree que Pablo supervisó los escritos de Lucas porque andaban juntos. De hecho, lea la despedida de Pablo y usted va a ver cómo Pablo menciona a Lucas varias veces. Ok. En el caso de Santiago, medio hermano del Señor Jesús, fue constituido apóstol por Cristo mismo de la misma manera que Pablo lo fue. Cumplía con el requisito histórico, 1 Corintios 15. Es contado entre los apóstoles en Gálatas capítulo 1, versículos 18 y 19. Ejerce autoridad sobre la iglesia universal, sobre todo en Jerusalén, entre Pablo y Pedro. Si usted lee Hechos capítulo 15, él está en ese concilio de Jerusalén, tomando decisiones junto con Pedro y Pablo de qué hacer con los gentiles. En el caso de Judas, se cree que fue supervisada por Santiago, el hermano de Jesús, también, y quien vivió en la época. ¿Cómo se explica la inspiración de ellos? Bueno, Efesios dice que la iglesia se edifica en el fundamento de los apóstoles y los profetas, y es decir, que el testimonio apostólico de los apóstoles, autorizados y empoderados por Dios y por el Espíritu Santo, pues sin duda alguna le daban la validad correcta. Pablo cita en una porción de Lucas, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 18, cuando él cita a Lucas como si Lucas estuviera citando la Escritura, lo cual habla también del valor que tenía esto. Entonces, importante recordar, no hay sucesión apostólica, ¿ok? Por eso nosotros vemos la importancia de poner el testimonio apostólico y guardarlo y conservarlo. Es un canon cerrado que solo se limita al Antiguo y al Nuevo Testamento. Todo lo que es más que esto ya no es revelación especial, no tiene autoridad sobre nosotros. Podemos leerlo, podemos ver historia en eso, pero no necesariamente lo consideramos como el canon. Sin embargo, yo creo que debemos, uno, darle gracias a Dios por lo que tenemos. Segundo, confiar en que soberanamente, si hubiese querido añadir, quitar, poner, lo hubiese hecho y hubiésemos tenido otro resultado. La Biblia es un libro que el hombre pudiera manipular. Hoy lo vamos a ver en el mensaje de hoy de Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 24, versículo 1 al 12. Cómo Dios usa como primer testimonio a las mujeres en un momento donde había un sesgo cultural impresionante en contra de las mujeres. Si Dios, para validar la resurrección, hubiese querido usar las voces más fuertes en el momento, no hubiese incluido a las mujeres. Pero Dios soberanamente escoge a las mujeres para hacer el primer testimonio. O sea, el hombre no hubiese podido manipular a su antojo la Biblia. Cuidémonos, es una advertencia también de aquellos que tratan de agregar, quitar al canon al Nuevo Testamento. Cuidémonos de esta corriente ahora que tratan de darle un valor adicional a tradiciones y culturas hebreicas como para uno tener una mejor posición de santidad. Esto no es solamente una lista de libros, señores, es la palabra de Dios. Y si esta es la palabra de Dios, como he dicho anteriormente, entonces, como cristianos, estudiemos la palabra de Dios. No se conforme con el domingo, no se conforme con Fidelis. Ustedes tienen libros, ustedes tienen recursos para que ustedes sigan creciendo en su conocimiento y su entendimiento de la Escritura. ¿Ok? Así que con eso cerramos el canon del Antiguo y el Nuevo Testamento y la próxima semana empezamos a hablar de los atributos de las Escrituras. Franklin.
Ujú. Mira, cuando lleguemos a la doctrina del Espíritu Santo, vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Pero te voy a dejar con esto. El oficio, lo que nosotros vemos es que lo que se refiere a Efesios es al oficio del profeta del Antiguo Testamento. Y no hay más profetas. Hebreos lo dice así. ¿Ok? Hebreos lo dice así. Dios habiendo hablado anteriormente por medio de los profetas, ahora ¿por dónde no habla? Por medio de Cristo. Punto. Jesús dijo que el último profeta fue Juan el Bautista. Jesús lo dijo. Entonces me costaría mucho en este tiempo, y recuerda que yo vengo de creer lo contrario, me costaría mucho en este tiempo llamarle a alguien profeta. Cuando Jesús dijo que el último profeta era Juan, cuando Hebreos dice que ahora Jesús no habla por medio de Cristo, me costaría mucho. Ahora bien, cuando vengamos a la doctrina del Espíritu Santo, que va a ser más para adelante, vamos a hablar del don de la profecía, que es el que aparece en el Nuevo Testamento y cómo nosotros lo vemos hoy presente. Una cosa es el oficio del profeta, otra cosa es el don de la profecía, cómo, qué se refiere, existe, no existe, eso lo vamos a ver. Así que te dejo con las expectativas para que no te pierdas una clase.